Hace mucho tiempo, en una escuela llamada Karasuno, existía un jugador de voleibol que era muy perrón, pues a pesar de ser bajito, era muy habilidoso, podía hacerle frente a los más grandes, y por esta razón lo llamaban el pequeño gigante. El caso es que un chico llamado Hinata terminó admirándolo al ver uno de sus juegos por la televisión, y por este motivo decide unirse al club de voleibol de su escuela. Pero los problemas comienzan, pues resulta que no había ni un solo miembro en ese club, y el pobre Hinata tuvo que entrenar solito, aunque de vez en cuando le pedía ayuda a personas de otro club para que le levantaran el balón. Un día se inscribió a un torneo y le pidió ayuda a los chicos de otros clubs para que el equipo se completara. Ellos se enfrentaron contra un equipo en el que se encontraba Kageyama, quien era el armador prodigio del equipo contrario, pero era muy egocéntrico, y si no sabes qué es un armador, pues es prácticamente el que coloca el balón y hace las jugadas para que el equipo anote puntos. El Hinata saltaba y se movía con velocidad, pero aún así perdieron el juego. Él le dijo a Kageyama que lo vencería cuando pasen a preparatoria, y fue así que se convirtieron en rivales. Hinata entrenó y entrenó hasta que en la preparatoria ingresó, y como admiraba al pequeño gigante, ingresó a la escuela Karasuno, pero al llegar a la cancha de voleibol terminó encontrándose con Kageyama. El caso es que al ser de la misma escuela no podrán enfrentarse como habían prometido, pero el rencor aún se lo guardaban, así que el capitán del club les prohíbe ir a entrenar hasta que se lleven bien, pero como no querían hacerlo, para que les permitan ser parte del equipo, tienen que ganar a otros dos miembros nuevos en un partido 3 contra 3, así que un pelón termina estando en su equipo y el capitán en el contrario. Kageyama no quería ni tan siquiera pasarle el balón a Hinata. Él le dijo que se lo pasará cuando demuestre que es útil, pero luego son molestados por los chicos con los que deberían enfrentarse: Tsukishima, quien solo juega sin motivación, y Yamaguchi, quien, bueno, él ahí está. Ellos molestan a Kageyama recordándole su pasado, en el que era como un dictador y todos lo dejaban solo por su actitud y sus pases difíciles de rematar. Comienza el partido, pero de comienzo estaban desincronizados y les estaba yendo muy mal. Pero da la casualidad que por la velocidad y saltos de Hinata casi logran anotar con un ataque súper rápido, y aunque era imposible que suceda de nuevo, volvieron a intentarlo hasta que empezó a funcionar, aunque en realidad Hinata remataba con los ojos cerrados, así que para que funcione se necesitaba su velocidad y un pase bien colocado de Kageyama, pues Hinata no podía cambiar la dirección del balón al tener los ojos cerrados. Ellos terminan ganando el partido y les entregan sus uniformes del equipo. Inmediatamente llega el profesor encargado del equipo y les dice que Aoba Yosai, uno de los 4 mejores equipos de la prefectura, aceptó jugar un partido de práctica con ellos, pero la única condición es que Kageyama sea el armador durante todo el partido. Pobrecito el chico llamado Suga, le quitaron su lugar como armador del equipo. Cuando llega el día del partido, Hinata estaba muy nervioso, pues cuando llegaron los excompañeros de equipo de Kageyama, le dijeron a Hinata que él se desharía de él si jugaba mal. Por ese motivo, perdieron el primer set, pero al ver que Kageyama no tenía intención de perjudicarlo, recuperó la confianza y empezaron a utilizar el ataque rápido, lo que hizo que les vaya bastante bien en el segundo set. Todo iba bien, hasta que llegó un chico llamado Oikawa. Ese güey rápidamente emparejó el marcador con unos poderosísimos saques que se aventaba, pero cuando lograron levantar el balón, usaron de nuevo su jugada maestra y terminaron ganando el partido. Oikawa les dice que les enseñará su verdadero poder hasta la próxima. Pero los chicos de Karasuno tienen que prepararse para un torneo, y para que tengan oportunidades de ganar necesitan a un libero y a un rematador estrella. Pero eso no será un problema, porque
porque el libero vuelve al club después de su suspensión por un problema que tuvo. El libero se llama Nishinoya y aunque es bajito, tiene muy buena habilidad para salvar el balón, aunque por ahora no quiere volver oficialmente, porque la estrella del equipo había dejado el club, y como querían que ambos vuelvan, Hinata y Kageyama tratan de convencerlo. La estrella se llama Asahi, y aunque parece un chico malo, en realidad dejó el club porque tuvo un partido en el que le bloquearon todos sus remates, y él sintió toda la culpa. El profesor encargado del club logró contactar al entrenador de un equipo llamado Nekoma para tener un partido de entrenamiento. Ese equipo tuvo rivalidad con Karasuno en la época del pequeño gigante, y de la misma forma el profesor logró que el nieto del entrenador Ukai entrenara al equipo, pues su abuelo fue quien llevó al equipo a la gloria tiempo atrás. Pero da la casualidad que Asahi estaba pasando por ahí y lo terminan obligando a entrenar. Mientras jugaba, iba recordando lo mucho que le gustaba estar en el equipo, y al ver que el resto de los jugadores creían en él, recuperó su confianza, al igual que volvió al equipo oficialmente. Y después de mucho entrenamiento, el día del partido contra Nekoma llegó, recordando la rivalidad que ambos equipos tuvieron, la batalla en el basurero, cuervos contra gatos, aunque en realidad ambos equipos nunca se enfrentaron en las nacionales, pues terminaban en secciones diferentes o terminaban eliminando a alguno. Comienza el partido de práctica, y en el equipo de Nekoma se encontraba un chico llamado Kenma, quien es el cerebro del equipo, porque a pesar de ser muy desanimado, también es muy observador, que hasta logró crear un plan para detener el ataque rápido. En su pasado, no era nada social, y no le gustaba cansarse en aspecto físico, pero fue por uno de sus amigos que terminó uniéndose al club de voleibol, resultando ser bastante bueno para predecir los movimientos de su rival. El partido seguía y seguía, que hasta intentaron modificar sus ataques para poder anotar, pero aún así, Nekoma tenía más experiencia y pierde el que deja caer el balón. Karasuno perdió el partido de práctica, pero le sirvió para ganar experiencia, al igual que revivieron las llamas de su rivalidad. Hinata se vuelve amigo de Kenma, Tanaka el pelón se hace amigo de un jugador que se parece a él, y en fin, todos felices. Se acerca un torneo llamado Interhigh, donde podrán enfrentarse con otros equipos de forma oficial y no solo de práctica. Esa era una posibilidad para que se enfrentaran a Nekoma y a Oba Yosai, pero para eso tendrían que ganar los primeros partidos, así que se pusieron a entrenar cada vez más duro, que hasta un día antes del torneo, la manager del equipo, llamada Kyoko, les terminó animando para que no estén nerviosos, recordándoles que a pesar que todos les llamen cuervos caídos, ellos deben de volar. Comienza el torneo, y el primer equipo al que tienen que enfrentarse es Tokonami, pero desde el comienzo demostraron que no fueron a perder, ellos volarán de nuevo, y así estuvieron anotando punto tras punto. Ellos fácilmente terminaron ganando, pero ahora tienen que enfrentarse a un equipo llamado Datekou, también conocidos como el Muro de Hierro, ya que tienen una defensa impenetrable, y es el mismo equipo que logró bloquear todos los ataques de Asahi. Iniciando el partido, estuvieron deteniéndoles todos los ataques, entonces era momento de usar el arma esencial, el ataque super rápido de Hinata y Kageyama. Así, fácilmente estuvieron emparejando de nuevo el marcador, aunque poco a poco el equipo contrario empezó a acostumbrarse, por lo que lograron bloquear un ataque veloz. Pero Karasuno no se dejará ganar, porque ellos también le abren paso a la estrella del equipo, haciendo que todos recuperen su confianza entre sí. Ganan el primer set, y cuando comienza el segundo, ambos iban muy parejos. Luego de unos bloqueos, levantadas, remates y salvadas, Karasuno vuelve a ganar manteniéndose en el torneo. Mientras tanto, Datekou prometió que luego ganaría. Al día siguiente se enfrentan a Oba Yosai. El momento de ver las verdaderas habilidades de Oikawa como armador de su equipo ha llegado, y hay que aceptarlo. De comienzo le dan una paliza a Karasuno. Kageyama quería derrotar a Oikawa, ya que si lo lograba se convertiría en el mejor armador de la prefectura, pero como el equipo contrario comenzó a descifrar las estrategias de Karasuno,
Karasuno, Kageyama empezó a precipitarse, motivo por el cual lo sacan de la cancha para que se tranquilice y observe las jugadas del rival. Mientras tanto, meten a Suga como armador para mantener fresco el ambiente. Él lo estuvo haciendo muy bien, pues su táctica se centraba en acomodar el balón de manera que el rematador actúe al 100%. Kageyama se da cuenta de eso y cuando vuelve a la cancha sabe que ya no debe precipitarse, al igual que debe tener confianza en su equipo. Rápidamente empezó a cambiar su actitud, que hasta intentó sonreír, festejar puntos y hasta elogiar a sus compañeros para que todos confíen en él, sacando su potencial. Mientras tanto, te contaré por qué Oikawa quiere derrotar a Kageyama. Resulta que en el pasado ambos iban a la misma escuela y jugaban en la misma posición, pero el Oikawa comenzó a tener miedo a que le quiten su lugar como armador, que incluso una vez se puso violento contra Kageyama. Ese fue el comienzo de la rivalidad de ambos. Volviendo al partido, todos están muy encendidos y el Yamaguchi, bueno, él ahí está, en la banca. ¿O no? Comienzan los problemas, porque Aoba Yosai estaba anotando más puntos. Entonces el entrenador, para cambiar el ambiente del partido, metió a Yamaguchi a la cancha, pues resulta que él estuvo practicando con un amigo del entrenador para dominar un saque flotado, que prácticamente es que el balón se vuelve difícil de levantar. Pero pobre el Yamaguchi, su saque falló. Mientras tanto, todo el equipo se pone las pilas, utilizando a Hinata como la carnada por excelencia, pero después de muchos remates, salvadas y superación de sus límites, terminan perdiendo el partido. Sí, 24 capítulos para ver perder a un equipo. Todos se quedan frustrados y se van a comer unos taquitos para desahogarse. Cuando vuelven a la escuela, los de tercer año deciden seguir realizando las actividades del club para participar en el torneo de primavera, lo que vendría siendo su último torneo antes de que ingresen a una universidad. Y como todos quieren pisar el escenario en el que estuvo el pequeño gigante, se ponen a entrenar para estar al nivel de los equipos más fuertes. Pero aquí se termina la primera temporada. Y si quieres saber cómo les irá en el torneo de primavera, este video tiene que llegar a los 7000 likes y resumiré la segunda temporada. También recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir el video con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales que son Twitter, Facebook e Instagram. Así podremos estar en contacto cercano. Quiero enviar un saludo a las personas que me siguen en Instagram, que en esta ocasión son Adri, Jonathan Terán, Adeline de la Cruz, Aarón Pedrosa y Moren Boy. Yo soy el Dr. E. ¿Y tú? Tú eres sexy.